Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sostenibles. El día de hoy, adivina qué tenemos, Renato. ¿Sabes qué? Siento curiosidad por lo que voy a aprender hoy. Biotecnología agrícola, hoy en Sostenibles. Bueno, hoy en Sostenibles tenemos un invitado especial, un invitado que nos va a hablar de la agricultura, de la biotecnología que se usa en este campo. Es un amigo de la casa, estamos con el doctor Freddy McDama. Bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. La verdad, gustoso estar aquí en este espacio. He escuchado mucho de Sostenibles, así que me congratula estar aquí compartiendo con ustedes. Chuso, doctor, créame que estábamos ahí atrás del doctor, porque el doctor es una persona con una agenda muy apretada, muy ocupada. Hoy en día está con la noticia del momento, que es lo que vamos a tocar en este tema, porque por todos lados se escucha el tema del fusarium, que puede llegar, que puede estar acá, que hay formas de prevenirlo. Entonces, el día de hoy queremos tocar este tema en la biotecnología agrícola, que es una de las especialidades del doctor. Voy a leer un poquito Dale. Del doctor. Nos podemos tomar toda la tarde aquí. Chuso, el doctor tiene alta trayectoria investigativa en temáticas de biotecnología agrícola, diagnóstico de enfermedades en cultivos tropicales, manejo integrado de plagas. Su área de investigación es la biología. Por no ponerte lentes, ¿sí ves? Se quiere hacer el joven, oye. no se pone lentes, como está flaco ahora, entonces Bueno, no puede ni leer. entre las especialidades de él está el estudio del fusarium raza 4. Raza Eso 4, Sí, así del se banano. llama. Sí, correcto, patógeno del banano. Oiga, créame que este es un tema de interés nacional, porque yo he visto ahora en los noticieros el tema que está en boga, por decirlo así. La gente que no está involucrada en el agro, como nosotros, como lo sabe Renato, usted no, porque ese es su campo de acción, quisiéramos saber qué es el fusarium, que nos cuente un poquito de eso. Bueno, en realidad es una enfermedad devastadora causada por un hongo del suelo. Es decir, no es una bacteria, no es un virus, sino es un hongo. Y esto con el preámbulo de recordar a las personas de que las plantas también se enferman, ¿verdad? Entonces, las plantas pueden morir por causa de bacterias, virus y hongos. En este caso, el fusarium es un hongo que vive en el suelo y que se transmite fácilmente por esporitas, partículas chiquititas que nosotros no vemos, que se pegan en el suelo. Si usted pasa por una zona infectada en los zapatos, van esas esporas y usted lleva esas esporas a otro lado y la enfermedad se sigue dispersando. Disculpe la ignorancia, es como cuando el coronavirus llegó acá a un paciente cero y se expandió. Correcto. ¿Así funciona también? Así también son las enfermedades en las plantas. Pero en las plantas, no, cuidado. Y la cosa es que las plantas no hablan. Entonces, claro, ¿cómo uno puede encontrar? Es estar monitoreando constantemente síntomas. A uno, por ejemplo, cuando le da una infección, le da fiebre o alguna otra sintomatología. Claro, vómito, diarrea, entre otros. Pero a las plantas no les pasa eso. Ellas muestran síntomas, se ponen marchitas, amarillas. Entonces, esos son los indicadores que a nosotros como técnicos nos sirve para ir a muestrear esa planta y diagnosticar si se trata de una enfermedad u otra. ¿Cómo ayuda la biotecnología? En la agricultura, cómo se mete la biotecnología? ¿Qué es lo que hace? Yo más o menos tengo una idea, ¿no? Porque lo he visto en sus videos, doctor, clonando plantitas, haciendo cosas ahí de genética, pero esto es como que uno solo lo ve en las películas, de que coge un gen y lo clona a otra persona, que la oveja, o sea, eso lo ve uno en las películas, pero yo no sabía que esto también existe en las plantas. Pero antes de esa pregunta, que es interesante, creo que a mí me gustaría saber cómo llega. ¿Es nueva? ¿Siempre ha existido? ¿Tenemos que tener miedo? ¿Ay, agricultores, asústense? ¿O se puede hacer algo? Es una pregunta súper interesante. Mira, el tema de fusariosis o fusarium, como muchos le conocen, de hecho también se lo llama mal de Panamá, porque cuando inició esta enfermedad hace 50 años, wow, ¿sí? No sé si ustedes recordarán, quizás sus abuelos, antes se comía el Gros Michel o la variedad de seda, o el guineo de seda. ¿Se acuerdan de eso? El guineo de seda, recuerdo. Sabrosísimo, de hecho todavía lo encuentran en algunos supermercados o tienditas de barrio, que es muy sabroso, dulce, destaca sobre la variedad actual. Bueno, el Gros Michel
fue la primera variedad que se enfrentó a esta enfermedad hace 50 años, a lo que nosotros le llamábamos la raza 1. La raza 1 de este hongo se distribuyó en todo el mundo y arrasó con plantaciones, y fue justamente en Centroamérica, en Panamá en particular, donde causó devastaciones de casi 50.000 hectáreas. Entonces, de ahí su nombre famoso del mal de Panamá. Pero ahora, técnicamente mejor lo llamamos fusariosis o fusarium del banano. El problema radica de que estos microorganismos también cambian, se adaptan, ¿sí? Mutan. Mutan o nuevos linajes se dispersan por la globalización. Imagínate, tú en 2 horas coges un avión y estás en otro lado del mundo. Y tú no sabes si en los zapatos que llevas va una esporita y ya la llevaste a otro país, ¿sí? Eso implica el movimiento fácil de estos tipos de patógenos. Dentro de Fusarium, la raza 4 tropical es la que nos preocupa, ¿sí? Imaginémonos que hay una gran diversidad, diferentes formas de este hongo. Esta raza 4 es una forma especializada del hongo, es como que vino más cargado, más fuerte, ¿ya? Okay. O sea, para llevarlo así, para que la gente entienda un poco, esto es como una serie de Netflix. Sí. Vamos por la temporada 4 y cada vez se pone peor. Más interesante, porque ahora viene más cargado, más fuerte, ¿sí? Y puede causar más daño. Hay una alerta que está en los medios, todos hemos visto, de que se habla de una sospecha. Sabemos que las autoridades ahorita están en el diagnóstico, es decir, corroborando si se trata o no de ese caso, ¿no? Desde nuestra perspectiva, nosotros tenemos que alentar a los productores, primero, a que conozcan de qué se trata, de que se informen, ¿sí? Y segundo, impulsar temas de protección, de bioseguridad, es decir, alertarlos que ellos sí pueden tomar acciones. De hecho, en agricultura, sobre todo en el mundo bananero, platanero, como somos un país predominantemente bananero, exportador, primero en el mundo, Ricos en ¿sí? banano. Rico en banano, tenemos una gran cantidad de productores y ese es nuestro gran desafío, llegar a cada uno de esos productores, informarlos y indicarles a ellos qué pueden hacer para que su finca esté protegida frente a este tipo de amenazas. Ahora sí, ¿cómo la biotecnología entra aquí en esta parte? Bueno, la biotecnología ya es hablar de temas ya tecnológicos, ¿no? Vida, tecnologías, todo lo que es tecnologías aplicadas a la vida, ¿sí? Para enfrentar este tipo de enfermedades hay diferentes acciones que se pueden tomar. Una de ellas, y la más predilecta desde mi punto de vista, es el desarrollo de resistencia. ¿Qué significa eso? A veces las plantas son susceptibles a enfermedades, pero nosotros con herramientas actuales, ya sea la cruza, que es como el mejoramiento tradicional, o el hecho de hacer la edición genética, que son nuevas herramientas que van emergiendo, podemos nosotros modificar esos genomas, ¿sí? La parte interna de la planta, el código genético, y hacer unos ajustes pequeñitos para que esa planta se robustezca y pueda resistir el ataque de esas enfermedades. Te pongo un ejemplo. Imaginemos ahorita en la actualidad las plantaciones de banano. Hay una enfermedad que todos han de haber escuchado, o quizás no, para los que no saben. Vemos rutinariamente avionetas que fumigan las plantaciones, ¿verdad? Sí. Se han de haber visto, Sí. conocemos. Avionetas y drones ahora. Y drones, correcto. Y eso lo hacen para controlar otra enfermedad que se llama cigatoca negra. La cigatoca ¿Ya? negra, sí. Y se aplica a fungicidas. Fungicidas, que Sí, claro. tienen un impacto en el ambiente, en el suelo, y cada vez las políticas del exterior e internas también esfuerzos para reducir la cantidad de esa carga de químicos que se aplican en las plantaciones. Con la biotecnología nosotros podemos usar desde, por ejemplo, cócteles de microorganismos diseñados para que aceleren la descomposición de las hojas, reduzcan la carga de ese patógeno malo en las fincas y se use menos químicos. Hasta incluso, como les mencioné, desarrollar nuevas plantas más resistentes que ya no perezcan frente a la cigatoca negra o quizás sean más tolerantes, donde ya la aplicación de 15, 20 fumigaciones se reduzcan a 5, 7. Esa es la mentalidad a la cual tenemos que llegar, ¿no? A adoptar este tipo de tecnologías para que se puedan desarrollar este tipo de productos. ¿Y cómo los agricultores, porque son muchos, como bien dices, este es un país rico en banano y son muchas haciendas, hectáreas muy grandes en todo el país, ¿cómo lo toman? O sea, sí hay una conciencia de la gente decir, sí, ¿sabes qué? Esto de aquí nos va a ayudar realmente a que no le pase nada a la planta. Aplican prevenciones. Y aplica prevenciones y obviamente sostenible también, pues, ¿no? Bueno, es un desafío grande que tenemos, lo reconozco. Cada epidemia
es diferente en los países que llega, porque hay muchas variables que juegan. Por ejemplo, la estructura productiva. Un país puede tener una pequeña cantidad de productores versus una gran cantidad de productores, ¿sí? El tipo de productores, en un país puede haber grandes productores, eso significa que tienen más recursos versus otros que tienen pequeños productores. En Ecuador tenemos más del 80% de pequeños productores. Entonces es un desafío para ellos, que muchas de las veces están preocupados sobre todo en llegar a una producción para llevar el alimento a su familia, ¿sí? Antes que aplicar una medida de bioseguridad que implica invertir. ¿Qué son las medidas de bioseguridad? Porque hablamos de bioseguridad y no las especifico, ¿no? Sí. Imaginemos que tenemos una finca, ¿sí? Y la idea de la bioseguridad es restringir a toda costa que ingrese algo malo dentro de ella. Entonces, para protegerse, tú, por ejemplo, puedes cercar tu finca. Eso impide a que personas ingresen por todos lados y los obligues a que ingrese por un único punto de acceso. Y al hacer eso, tú puedes desinfectar los zapatos de esa persona. Yo una vez fui a una hacienda de Pronaca. Ya. Y ahí entras por un solo lado y te desinfectan todito. Ese es hasta el calzoncillo. Ese es el principio de desinfección. Entonces, ahí aseguras, no hay una brecha por donde se escape, sino que aseguras que todo el personal que ingresa a tu finca vaya desinfectado. Eso es el principio básico en la bioseguridad y lo que más se habla en las fincas bananeras, ¿no? Desinfecten los zapatos, las botas de los trabajadores, porque a veces un trabajador trabaja en una finca, se va a la del vecino y si no se toman las precauciones, se llevan este tipo de enfermedades. Herramientas, machetes, podones y todo lo que se usa para el diario trabajar también tienen que desinfectarse, porque si tú cortas una planta, está infectada, vas a otra sana, haces la misma labor, la infectas. Y es, por ejemplo, lo que está pasando con el moco bacteriano. Ustedes han de haber escuchado otra enfermedad. Esa es la nueva, ¿no? El moco. O sea, ya ha estado tiempo, pero yo recién lo vengo a escuchar. El moco, de hecho... ¿Y qué es un moco como tal? ¿Es una cosa pegajosa como un moco? ¿Qué? En realidad toma su nombre porque es causado por una bacteria. Ya no es un hongo. Ah, ok. Es una bacteria que, de nuevo, coloniza todo el tejido de la planta y tú cortas la planta y hay una mucosidad, ¿sí?, de bacteria que sale. Y es al banano también. Al banano y al plátano. De hecho, por eso estamos viendo el reflejo de esa subida de precio. Con razón que le quieren alzar el precio al bolón, pues hermano. Ya ahora entiendo todo. Ha sido por culpa del moco. Estamos viendo el efecto de este tipo de enfermedades. Es decir, ya las consecuencias, porque el moco ya pasó, causó una devastación en muchas fincas plataneras. O sea, ya ha pasado. Ya. O sea, está todavía actual. De hecho, algunas fincas bananeras se están enfrentando al problema y la idea es contenerlo claro. Y seguir con la bioseguridad, preparar al personal, conocer sobre todo cómo se maneja este tipo de enfermedades, porque a veces tú al no conocer cometes errores. Correcto. ¿Y cuál es justamente iba hacia allá mi pregunta? ¿Cuál es el reto que tiene con los agricultores? El conocimiento, primero el saber cómo manejar a estas enfermedades. Si tú no sabes cómo es el ciclo de vida de la enfermedad, cómo se transmite, no sabes cómo actuar. Porque cada enfermedad tiene un ciclo de reproducción o de vida, como nosotros le llamamos. Tú tienes que saber cómo se comportan todas esas etapas para cortarlo y evitar que suceda esto, ¿no? Se siga reproduciendo. Doctor, yo tengo casi como 6 años siguiendo su trayectoria. Siempre lo he admirado. Cada vez que lo he encontrado en ciertas ocasiones le he extendido mis felicitaciones por su trabajo. ¿Cómo usted llegó a este punto de meterse en este mundo de la biotecnología, sí, de clonar? O sea, usted estudió agricultura, después fue investigador. O sea, ¿cómo llegas hasta ese punto de saber incluso quererle cambiar los genes a una planta? O sea, muchas cosas sucedieron. Yo siempre, por ejemplo, yo estuve involucrado en el mundo del banano desde pequeñito. Mi papá trabajó y sigue vinculado al mundo del banano. Él administraba fincas bananeras. Yo me acuerdo que jugaba con mi hermano en las fincas con los walkie-talkie. Claro. Tú te perdías en las fincas y con los walkie-talkie tú feliz, ¿no? Sí, jugando. Claro. Entonces, para mí el mundo del banano es mi casa. Y yo sabía desde pequeñito que quería ser un ingeniero agrónomo, un ingeniero agrícola. Entonces yo ya tenía esa visión. Ingresé a SPOL, estudié agricultura en SPOL, me formé y tuve la oportunidad de hacer mis pasantías, incluso mi tesis en un centro de investigación que ahora es mi casa, donde lidero la investigación, que es el CIBE, el Centro de Biotecnología del Ecuador, que está en SPOL. Entonces, para mí fue algo nuevo ver todas estas herramientas tecnológicas, ver biología molecular, el hablar de genes.
el saber que en tus manos puedes conocer el genoma de un individuo, incluso modificarlo o aprender de esa información, fue algo que a mí me voló la mente. Entonces fue algo que me llamó la atención, pero sobre todo lo que más me apasionó fue cómo yo podría generar un impacto en otros, sobre todo en agricultores, porque son tecnologías que a la final llega al agricultor o pueden potenciar las productividades de esos agricultores. Y si tú ayudas a ese agricultor, su estilo de vida va a cambiar, su forma de vida, sus ingresos van a incrementar. Entonces, todo eso fue desencadenando en mí una pasión, ¿no? Yo ni me imaginaba que iba a sacar un doctorado en fitopatología. Ya la trayectoria, mis formadores, me acuerdo en aquel entonces la doctora Esther Peralta, que fue quien me dijo, tú tienes que seguir la trayectoria de investigación porque tienes esa curiosidad de científica. Doctor, ¿y usted tiene investigaciones, se dicen patentes registradas? Tenemos registro de propiedad intelectual, pero más enfocado, por ejemplo, a panfletos, guías técnicas, pero estamos llegando, y por qué no decirlo, a querer patentar ciertas tecnologías, ¿no? Ese es nuestro su meta final. Su meta, claro, ¿por qué no? Sí, ciertamente. Y bueno, doctor, estamos con el doctor Freddy McDama. Renato, cuéntanos aquí en Sostenibles cuáles son nuestras redes para que nos sigan, les den like. Estamos ya con 25 programas, este es nuestro programa número 26, wow. 26. Programa 26. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram en @sostenibles_s y en YouTube @_sostenibles. Suscríbanse, la campanita y comenten. Estamos contentos de tener aquí al doctor Freddy McDama. Hemos tocado uno de los temas muy importantes que está hoy en día, el Fusarium, raza 4 y también el moco. Wow. Ahora, doctor, yo sé que esto está involucrado un poco con el banano. También somos productores de cacao. El cacao yo no he escuchado casi que dan ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? ¿El cacao es más fuerte? ¿No llega o no se conoce? No, yo creía que es la tercera, no se conoce. Exacto. Todos los cultivos en realidad son susceptibles a enfermedades, así como nosotros, y lo mencioné. O sea, el cacao también sufre enfermedades. No necesariamente Fusarium, sí, ¿verdad? Pero hay otras. Hay una en particular que es un dolor de cabeza para los agricultores, que es la monilla. ¿Sí? Monilla. La monilla o Monileóftora, como le llamen. Ustedes han de haber visto las mazorcas de cacao recubiertas con un polvito blanco. Sí. Claro. Esa también es un hongo que afecta a la mazorca. Y si se descuida, esos blancos que ustedes ven... Pero de esos hay bastantes. Son correctos. Yo he visto esos cacao que están caídos tan blanquitos así. Exacto. Es una enfermedad que ya está establecida, es endémica, es decir, ya está en todos lados. Y ya los productores saben cómo manejarla. El problema sucede cuando te descuidas de una plantación, no realizas tus prácticas, buenas prácticas, por ejemplo, de podas, de eliminación de ese material que es un inóculo primario, y haces que la enfermedad crezca en tu finca y de repente el límite en el cual ya representa una pérdida se hace más notorio y te comienza a afectar. Entonces, son enfermedades que se deben estar manejando, monitoreando constantemente para que no te afecte a tus bolsillos. Ahora, lo interesante de todo esto es que, a ver, todas las plantaciones y todos los productos agrícolas son propensos a tener alguna enfermedad o algo, ¿ya? Aquí lo increíble es cómo usa la tecnología agrícola sostenible para evitar la biotecnología, para darle menos impacto, porque la gente obviamente usa productos químicos que pueden afectar a las plantas, a la salud, bla, bla, y todo lo que ya sabemos. Es todo lo que hace para evitar el menor impacto posible para que la planta sufra o las plantaciones sufran. Otro ejemplo de biotecnología, y está hablando de banano. El hecho de tener plantaciones grandes de banano, de hecho es un monocultivo, y eso también agrava el tema de enfermedades y epidemias, porque en banano todas las plantas, ¿sabían esto? Que todas las plantas son clones. Todas las plantas son clones. ¿Cómo todas las plantas son clones? Claro. Claro. De una sacaron las 10 más. Exacto. El banano no tiene semillas. Entonces el banano se reproduce de la parte bajera, que nosotros le llamamos cormo, ¿verdad? Y ese cormo produce más hijuelos y de ahí se van reproduciendo. Con la biotecnología aprendimos a tomar esas células que están en ese tejido cormo y nosotros lo multiplicamos en laboratorios y generamos miles de plantulitas que nosotros le llamamos meristemos. Si usted va a una finca bananera, usted va a saber que ese productor siembra meristemos, es decir, plantas de bananos que han sido generadas en laboratorio. Clonadas. Y cuando uno abre el banano, el guineo que se lo conoce, y adentro hay unos puntitos, ¿qué son esos? Esas son semillas, pero no son estériles.
No funcionan. Es decir, si tú coges una, no va a generar una buena. no germina, nace de ahí. Correcto. He venido engañado toda mi vida. Pues ya aprendiste algo nuevo. Y la biotecnología ha permitido justamente este despegue de crecer en áreas productivas. La biotecnología ha permitido incluso, y el poder de poder seleccionar plantas, nos permite a nosotros ir al campo, seleccionar las mejores. Nosotros le llamamos plantas élite. Entonces, seleccionamos la mejor, y eso implica que produce un racimo más grande, mayor cantidad de dedos, mayor número de cajas, mayor ingreso, y el productor nos dice, yo quiero que toda mi plantación luzca así. Entonces vamos a su campo, tomamos esa planta, la introducimos, la multiplicamos y le entregamos clones de esa planta élite. Y eso ayuda a la sostenibilidad y a la economía circular. Claro que sí, porque vas a tener una planta superior, vas a tener mayor ingreso, mayor producción de cajas, y obviamente vas a invertir más en tu finca en labores fitosanitarias, productos, fertilización, etc. Y a la gente, al abuelito que nos está viendo, a la señora, a la suegra, al suegro, que dicen, es que esas plantas, esos clones, esos injertos vienen con químicos. Expliquémosles que no es tan real como la gente piensa. No, la verdad no. Por eso es importante estos espacios. Sí. Para ¿verdad? Tratar de abordar esas dudas, esas incertidumbres, miedos o tabúes muchas veces, de que la ciencia es amiga. La ciencia es amiga, nos ayuda y en la historia nos ha mostrado que nos ayuda a progresar, a desarrollarnos. Otro ejemplo de la biotecnología, esas mismas plantas que producimos en laboratorio. Nosotros, aparte de que las seleccionamos de plantas élites, le podemos poner un poquito de vitaminas, y hago esto porque lo que ponemos son microorganismos seleccionados. Así como nosotros, cuando nos enfermamos, nos mandan a tomar probióticos. Así en la farmacia, ustedes compran esas marcas de probióticos. Colágeno y un poco de cosas más. Las plantas también le podemos hacer lo mismo. Entonces, cuando va el productor y siembra sus plantas, ya lleva microorganismos en sus raíces. Entonces, esa planta, cuando llega al suelo, va a desempeñarse mejor, va a adaptarse mejor, más raíces, mayor productividad. Entonces, es ciencia, es conocimiento. Y todo ese conocimiento se traduce en estas mejores plantas para producción. Doctor, en el país hay muchas personas que manejan esta tecnología o esta profesión. ¿Te refieres a la biotecnología? Sí. Hay algunas carreras en Ecuador. Salen biotecnólogos agrícolas especializados en ese tema. Interesante, Renato. Tecnología, por favor, es comida sana. Muy bien, entonces, doctor, le agradecemos mucho. Yo sé que esta semana se viene un congreso de innovación, biodiversidad y biotecnología. Correcto. ¿Sí o no? Así es. Ya, cuéntenos un poquito de eso, porque van a venir expertos en biotecnología, ¿no? Así es. Y por ahí me contaron un chismecito que usted va a ser el moderador, el anfitrión de todo este congreso, ¿no? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, el congreso es el CIBB, organizado por el CIBE, que es nuestro centro de biotecnología. Lo hacemos cada 2 años. CIB 2025 trae muchas sorpresas. Hay algunas temáticas: fitopatología, que es enfermedades de plantas. Tenemos también bioproductos. Tenemos simposios especializados en banano, cacao, bioremediación, entre otros. Tenemos invitados especiales, tenemos expertos internacionales. ¿De qué países vienen? Vienen de Estados Unidos, de Holanda, de México. Tenemos compañeros de Colombia, una gama de expertos de todos los países con las mejores temáticas para que compartan con estudiantes, técnicos y productores, por supuesto, interesados en el área, ¿no? Hay uno en particular, que es el que yo estoy liderando, es un simposio de moco bacteriano y fusario en raza 4 tropical. Tenemos un programa con una mesa técnica con compañías que ya están lidiando en campo con esta enfermedad para que compartan sus experiencias. Tenemos un invitado, un nutricionista, el doctor René Medina, que tiene mucha experiencia en campo, en fertilización. Nutricionista de planta. Nutricionista de planta y de banano. Sí, que sí, nutricionista. Para que nos enseñe a cómo sacar esas productividades al óptimo. Y tenemos dos invitados especiales. Uno es el doctor Altus Biljoen de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, que nos va a acompañar con una charla magistral, y la doctora Mónica Betancourt de Colombia, de Agrosavia, que es una de las expertas que ha lidiado con la contención de brotes de plagas cuarentenarias como el fusario. ¿Cuándo es esto? Y si el agricultor quiere ir, ¿dónde se inscribe? ¿Qué días son? El congreso va a ser en SPOL, en el edificio STEM
del 7 al 9 de octubre. Están cordialmente invitados. Y si quieren participar rápido en el simposio, inscríbanse porque los cupos se acaban pronto. Aquí en la pantalla les va a aparecer el link, que es el sip.espol.edu.es. Pueden registrarse y consultar todos los valores para inscripción. Doctor, le agradezco muchísimo su visita. Yo sé que usted está muy ocupado con su agenda. Gracias por haberse dado ese espacio para estar aquí con nosotros, Renato. No sé. Gracias también al Tecnológico Espíritu Santo por prestarnos siempre las instalaciones. Aquí estamos en la casa. Aquí estamos. Nos vemos la próxima semana. Somos sostenibles. Pequeñas acciones. Grandes soluciones. Chao. Gracias, doctor. Gracias, pasen bien.